Saludos y bendiciones. Estamos contentos de reunirnos una vez más, un domingo más, a la celebración en Impacto Cristiano. Estamos seguros que vamos a disfrutar este momento que será de mucha bendición para cada uno de nosotros. Vamos a orar para empezar esta celebración de hoy día. Señor, te damos gracias, Padre, porque un domingo más estamos aquí reunidos para, Señor, confraternizar entre hermanos, como iglesia y sobre todo, Señor, para aprender más de tu palabra. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bienvenidos a una nueva celebración. Vamos a cantar juntos a nuestro Dios. Amén. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es un pandero con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es un pandero con trompeta y tambor. Serán cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada trae la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo,
siempre reinará el Señor. Oh, puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey. Muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria. Poderoso porque el reino del Señor es para siempre. Él es Rey, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor Jesucristo, quien entregó su vida por nosotros. En tu casa di amén, porque Él es nuestro Dios. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor, el reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. Él es el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh, el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh no hay otro como Él. Él es el Rey, oh Yahweh. No hay nadie como Todos conocemos esa famosa parábola del buen samaritano. Tanto en el pueblo creyente como el pueblo no creyente. Conocemos mucho esta parábola. Es la más famosa, creo, de toda la Biblia, este relato. Incluso hasta con lujo de detalles podemos conocer esta parábola. Pero se nos pasa por alto el alto y gran poder e impacto que tiene esta parábola, tanto en nuestras vidas y más aún en la vida de los demás. Hoy vamos a meditar a la luz de esta parábola y vamos a encontrar algunas características de lo que es un corazón compasivo. El tema de hoy es frutos de un corazón compasivo. Este relato o esta parábola del buen samaritano, Jesús la cuenta, pero como respuesta a la pregunta que le hace un intérprete de la ley. Y vamos a ir al libro de Lucas capítulo 10, versículos del 25 en adelante. ¿Qué es lo que le preguntan a Jesucristo? ¿Quién le pregunta a Jesucristo? Y de acuerdo a esa pregunta es que aparece en la Biblia el relato de esta famosa parábola del buen samaritano. Versículos del 25 en adelante del capítulo 10 de Lucas. El buen samaritano. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: bien has respondido,
haz esto y vivirás. La pregunta que le hace este intérprete de la ley, ¿y qué haciendo yo puedo heredar la vida eterna?, no apuntaba a saber cómo yo puedo ser salvo. Él era un intérprete de la ley, sabía esas cosas, sino que su intención era probar a Jesús. Saber, a ver qué le responde Jesús, ¿cómo heredaré la vida eterna? Y Jesús pues le dice con otra pregunta a él mismo, bueno, ¿qué es lo que tú sabes de la ley? ¿Qué has leído ahí? Y él le dice, bueno, pues amar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bien, has respondido, haz eso y vivirás. Pero él sigue, versículo 28 en adelante, le dijo, bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y es después de esta pregunta que empieza el relato del buen samaritano. Es justo después de eso cuando este intérprete de la ley intenta justificarse porque vamos poniéndonos un poquito en contexto de esta historia. Para los judíos, el prójimo era su paisano, solamente otro judío. Fuera de ellos, los demás no eran prójimos. Entonces él dice, pero ¿y quién es mi prójimo? A ver qué responde el maestro. Y Jesús sigue respondiendo. Versículo 30. Y aquí empieza el relato. Dice, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca a aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movida misericordia. Acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, le dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí vemos cómo Jesús le cambia la tortilla al intérprete de la ley. El intérprete le dice, ¿y quién es mi prójimo? Al que yo tengo que amar como a mí mismo. Y le cuenta pues el relato. Y al terminar el relato, le dice, ¿de quién tú crees que fue el prójimo del que estuvo golpeado y maltratado? Ya no se trata de quién es mi prójimo, a quién yo voy a hacer el bien, sino le dice a él en otras palabras, tú, ¿de quién eres prójimo? Entonces vamos a ver en este relato características de lo que es un amor compasivo. ¿Qué características hay a la luz de esta parábola? Que el samaritano pues se ve que se movió a misericordia y por compasión ayudó a esta persona, a este judío que estaba malherido. Y el tema de hoy es frutos de un corazón compasivo. Y si hablamos de frutos, tenemos que hablar figurativamente de una planta que tiene frutos y todo tiene una raíz. Para yo amar a mi prójimo, hay algo que es primero. Y es la raíz o el fundamento de un corazón compasivo, que es amar a Dios primero. La primera cosa, la fuente de la compasión hacia los demás, hacia el prójimo, es ¿qué cosa? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Esa es la fuente de un corazón compasivo. Para yo tener frutos, para yo tener un corazón que tenga fruto de compasión, la raíz de ello es que primero yo debo amar al Señor. Y cuando yo amo a Dios, ahora voy a poder amar al prójimo, a mi prójimo, como a mí mismo. Pero el punto de partida, la fuente de ese corazón compasivo, es cuando mi corazón ama a Dios por sobre todo y por sobre todos. Porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, con todo tu... Un amor total a Dios. Y esa es la fuente, ese es el punto de partida.
Y como consecuencia va a venir el amar al prójimo. Como dice otro pasaje en la Biblia, si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves? Es imposible. Primero es amor a Dios. Luego de ello yo voy a estar en la capacidad de poder amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, la primera característica de un corazón compasivo es que su fuente es que primero ama a Dios por sobre todas las cosas. Y como consecuencia va a amar al prójimo. Ayuda. Por favor, ayuda. Ayuda. No tengo cambio. No. Por favor. No estoy seguro, lo siento. Casi estoy. Lo siento mucho. No quería. Ayuda. Gracias, amor. Suerte en tu primer día, mamá. Gracias. Niños, ayúdalos a prepararse para la escuela, ¿eh? Llegaré tarde, me voy. Gracias, adiós. ¿Qué? Me dijo que abriría el banco de alimentos a las 7. Asegúrese que los voluntarios lo sepan, ¿está bien? Oh, le llamaré luego. Jason. Hijo, ¿qué pasa? ¿Y su medicamento? Bien, di a mamá que iré e intentaré volver para mi cita de la 1. Oye, déjenme. ¡La billetera! ¡Vamos! No estoy seguro, lo siento. Ya, casi estoy. Lo siento mucho. No quería. Ayuda. Sí. Sí, estoy llegando. Está bien. Está bien. Venga. Conozco un sitio. Pase. Buenos días, señor. Llegó. Me preguntaba si iba a venir. Lo lamento. Bueno, ya llegó. Déjeme llamar para ver dónde la necesitan. Gracias. Muchas gracias, señor. Gracias. Hey, John, soy Matt. Llegó la nueva empleada. ¿Quiere que vaya a recibos o en la línea de producción? Vamos a ver características de lo que es amar al prójimo.
¿Cuáles son las características de un corazón compasivo que ama al prójimo? Y ahí vemos en el relato que dice que hubo un judío, un hombre, que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Poniéndonos en contexto, ese tramo de Jerusalén a Jericó es una distancia de casi unos 25 a 27 kilómetros. Y era un lugar solitario, era un camino que tenía muchas cuevas en ese trayecto, y es donde se escondían los malhechores para todo aquel que pasara solo desprevenido. Iba a ser saqueado, golpeado, matado, por quitarle sus bienes. Entonces lo pone a ese intérprete de la ley diciendo, mira, un camino así. Y dice que lo dejaron todos casi de repente medio muerto seguramente. Y cuenta la parábola que el primero que pasa es un sacerdote. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Y dice que después pasó un levita. El sacerdote y el levita, ¿sabes qué es lo que representan? A la persona religiosa. Al religioso. Estos personajes, el sacerdote y el levita, son personas o eran personas que iban al templo todos los días a servir. El sacerdote podía presidir de repente sacrificios, el levita y todos ellos iban todos los días a servir al templo. Estaban muy involucrados en las cosas del templo, las cosas de Dios. Pero dice que ellos pasaron, lo vieron y siguieron de largo. Una característica de un corazón compasivo, ¿sabes cuál es? Que un corazón compasivo no es religioso. ¿Sabes qué es el religioso? Me hace recordar a una canción de Ricardo Arjona, esa famosa canción Jesús es verbo y no sustantivo, y hablaba de que había una vecina que hablaba del perdón y le ponchó 100 pelotas. El religioso es aquel que es muy vistoso de repente en su congregación, pero cuando va por la calle solamente ve al necesitado y pasa de largo. El religioso es aquel que se jacta de cuán buen creyente es y juzga al que está a su costado. Ese es el religioso. Es aquel que prefiere llegar de repente puntual a la casa de Dios y no se puede tener un minuto para ayudar a un necesitado en su camino si lo encuentra. El religioso es aquel que de repente es muy generoso en su iglesia y su congregación para dar de repente su ofrenda y su diezmo, pero al huérfano y al mendigo no le es capaz de dar 20 céntimos tal vez. Ese es un religioso, aquel que ve a alguien en necesidad, pero que él no está para suplir esa necesidad. El sacerdote y el levita, por conocedores de la ley, sabían que tenían que ayudar. Y es interesante que Jesús, al contar la parábola, ese intérprete de la ley, los personajes que le muestra de quienes vieron al necesitado y no lo hicieron, eran personas, colegas de repente de él, intérprete de la ley, sacerdote, conocedor de la ley. Y es como le dijera, mira, en esta situación, colegas tuyos pasan y no lo ayudan. Primera característica de un corazón compasivo. Habíamos visto que su fuente es el amor a Dios. Segunda característica es que un amor compasivo o un corazón compasivo no es religioso. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Ahora es interesante también ver este aspecto. ¿Por qué Jesús menciona a un samaritano? Los samaritanos eran personas odiadas por los judíos. Eran personas que no eran bien vistas por los judíos. Y lo pone en escena para responderle a ese intérprete de la ley, que ahora pasa alguien
que es de un lugar a quien ellos no ven bien. Pero dice que éste lo vio y fue movido a misericordia. La primera característica del corazón compasivo, habíamos visto que su fuente está en amar a Dios en primer lugar. Segunda característica, que el corazón compasivo no es religioso. Y tercera característica del verso 33 es que el corazón compasivo no es indiferente. No hace acepción de personas. No distingue raza, no distingue nacionalidad, no distingue religión. El samaritano era la persona odiada por los judíos, pero dice que lo vio y fue movido a misericordia. El sacerdote lo vio y siguió de largo. El levita lo vio, siguió de largo. Pero llega uno que es de una cultura distinta. Él ve al que está golpeado, hey, este es de la raza, o estos son los judíos que nos ven mal a nosotros, que nos odian a nosotros los samaritanos, pero lo ve y dice que fue movido a misericordia. Un corazón compasivo no es indiferente, un corazón compasivo no hace acepción de personas, un corazón compasivo no es soberbio. Tal vez los sacerdotes, por la investidura o el cargo que tenían, porque era el sacerdote, pues era la élite de cultos, de cultura, personas cultas, son los que interpretan la ley. De repente vieron ahí a un vagabundo y sigue de largo. Ellos solamente vieron a un hombre que estaba golpeado y pasaron, pero el samaritano vio a alguien que tenía necesidad. Un corazón compasivo no es indiferente ante el dolor de los demás. No importa si de repente es alguien que me ve mal, no importa si es el que me ofende, si es alguien que me insultó, si es alguien que de repente me raja en el ministerio o me serrucha el trabajo. El corazón compasivo no distingue entre títulos o cargos. El corazón compasivo se identifica con el dolor de los demás, no es indiferente. Y a veces pasa, muchas veces eso. A veces podemos ver que pueden estar golpeando en la calle a alguien y no me quiero meter en problemas, y no ayudamos. Verso 34. Acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Un corazón compasivo, su fuente es el amor a Dios. Un corazón compasivo no es religioso, no es indiferente, y un corazón compasivo hace el bien. El samaritano no solamente es que pasó, ay, qué pena, uy, lo que está pasando, pobrecito, voy a orar por él y que Dios lo sane. No solamente quedó en un aspecto de conmoverse, de sentir pena o compasión, sino que el corazón compasivo hace el bien. No solo se conmueve, sino que actúa. No solamente se entristece o le duele por ver algo, sino que él dice, ¿qué puedo hacer en esta necesidad? Sacerdote y levita pasaron y con ellos no era. Pero el samaritano pasó y necesita de mí. ¿Qué puedo hacer? Y dice que él vendó sus heridas, lo puso en su cabalgadura y lo llevó a un lugar donde podían cuidar de él mejor de lo que él había hecho o pudo haber hecho. Esa es la otra característica del corazón compasivo. Este fruto del corazón compasivo es que se conmueve cuando alguien está pasando aflicciones, un dolor, pero no solamente se conmueve y ahí queda, sino que hace, ve lo que está a su alcance para hacer y lo hace. Cuida del necesitado.
este samaritano no solamente se conmovió por este hombre que estaba golpeado, sino que vendó sus heridas. Del vino que él tenía, lo usó para lavar, curar sus heridas. De repente él estaba en ese trayecto yéndose a algún lugar. En ese tiempo la gente no pasaba por ahí porque se iba de paseo o tener por ahí un joven e iba a relajarse. Alguna actividad tenía que hacer, pero dejó lo que tenía que hacer para atender a esta persona que necesitaba de él. ¿Por qué necesitaba de él? Porque él estaba pasando en ese momento. Porque él estaba ahí. Sigue, verso 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Otra característica de un corazón compasivo, o el fruto del corazón compasivo, ¿sabes cuál es? Que el corazón compasivo no escatima recursos. Él dio su tiempo, dio lo que tenía en ese momento, pero ya lo había dejado a que lo cuiden. Pero dice que otro día, de repente pasaron 1 o 2, no sé, pero dice que otro día se levantó y se fue. Y si falta, yo te lo pagaré. Ese es un corazón compasivo, aquel que no escatima recursos, no escatimó tiempo, no escatimó su dinero. Seguro tenía dispuesto con ese dinero a hacer otras cosas. Pero él vio, ¿qué es lo que yo tengo que puede ayudar a suplir la necesidad de esta persona? Un corazón compasivo, podríamos de repente decir, no es tacaño, no escatima recursos. Usa todo lo que está a su alcance para ayudar al que lo necesita. Vemos que no solamente sintió compasión o fue movido a misericordia, no solamente le lavó las heridas en ese momento, lo llevó y lo dejó ahí, bueno, ya lo dejé en un lugar y seguiré orando por él, sino que otro día se fue a ver cómo estaba y al mesonero le dijo: si necesitas más, yo te lo pagaré cuando regrese, tú cuídalo. ¿Cuánto necesitamos hoy ser así? Vivimos en una situación actualmente con esta pandemia, con este virus del COVID. ¿Cuánta gente está necesitando de un buen samaritano hoy en día? ¿De cuántos nosotros nos hemos comportado o hemos decidido ser ese buen samaritano con alguien más? Nos duele cuando alguien está pasando de repente en estas situaciones, de repente se infectó a alguien de COVID. Conocemos ahora, hay familiares conocidos, pero nos hemos conmovido, nos hemos movido a hacer algo por esa persona. Los tiempos de ahora no son diferentes a los de este tiempo, son peores, es más difícil, la maldad ha aumentado y el mundo sigue necesitando de buenos samaritanos, sigue necesitando de corazones compasivos, de corazones que no solamente se duelen cuando ven a alguien que está pasando necesidad, sino que hace el bien, que no escatima su recurso, que usa todo lo que está a su alcance para ayudar. Siguiente, versículos 36 al 37. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó misericordia con él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Sabes cuál es la otra característica del corazón compasivo? No es opcional, mi amigo. Jesús le dijo a ese intérprete de la ley: ve y si puedes haz lo mismo. No, ve y haz lo mismo. Y como le dije en un comienzo, Jesús le voltea la pregunta. Él decía: ¿y quién es mi prójimo para yo amar? Jesús le dijo:
bueno, de estos tres personajes, el sacerdote, el levita y el samaritano, ¿quién de estos tres fue el prójimo del que estaba ahí moribundo, muriendo? Dijo, bueno, el que tuvo misericordia hizo. Bien, haz tú lo mismo. A otras palabras es, más que preguntarnos, ¿quién es mi prójimo? Jesús nos responde, tú y yo, ¿de quién somos prójimo? Y no es opcional. Jesús nos manda a ser compasivos, tener ese corazón compasivo, pero no vamos a poder tener ese corazón compasivo si primero no estamos amando a Dios por sobre todas las cosas, porque toda esta parábola del buen samaritano empieza a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y luego vas a poder amar a tu prójimo como a ti mismo. No es opcional. Jesús en esta oportunidad, con esta parábola del buen samaritano, nos dice, ve y haz tú lo mismo. Wilson, ve y haz tú lo mismo. Pon tu nombre antes de esta parte del versículo, donde dice, ve y haz tú lo mismo, pon tu nombre. No sé cómo te llames. Puede ser Juan y decir, ve y haz tú lo mismo. No es opcional. Debemos ser ese buen samaritano que el mundo necesita hoy en día. ¿Queremos heredar la vida eterna? Este relato no responde a qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna. Trata con autoevaluarnos, autoexaminarnos y ver en nosotros si tenemos esa actitud que tuvo el buen samaritano. Se trata de un aspecto de corazón. El intérprete de la ley sabía qué tenía que hacer. Y la respuesta de esto de heredar la vida eterna no va porque haciendo esto heredo la vida eterna, sino que si yo soy un creyente y amo a Dios con todo mi corazón, ¿se está evidenciando en mi amor al prójimo? ¿Soy un buen samaritano? ¿Somos un buen samaritano? ¿Cuántas personas necesitadas vemos a diario? ¿De cuántas personas que tú conoces o de repente has visto en tu transitar en la calle cuando vas a tu trabajo o algo? ¿A cuántas personas tú has visto que tú puedes ser ese buen samaritano que necesitan de ti? No es que ser compasivo nos lleve a la vida eterna. Todos podemos ser compasivos en Cristo hasta cierto punto. Pero aquí se trata de ser compasivo, como el buen samaritano, con alguien que los odiaba, con un judío. Es fácil ser compasivo del que te ayuda, del que te presta, del que te estima, pero no es fácil ser compasivo con el que te ofende, con el que te insulta, con el que te hizo daño. No es fácil ser compasivo con el que sabes que de repente habla a tus espaldas, pero debemos ser compasivos. Se trata de ver quién necesita de mí, quién necesita de lo que yo puedo hacer y debo hacer. Pero para hacer eso, para ser un buen samaritano, hermano, amigo que me escuchas, lo primero es amar a Dios por sobre todas las cosas. Esa es la fuente. ¿Quieres ser un buen samaritano? ¿Quieres ser tú la respuesta a la necesidad de muchas personas que están pasando aflicción, que están pasando sufrimiento, que están pasando necesidades duras, fuertes? Quisieras en este momento entregar tu corazón al Señor para que Dios te haga una nueva criatura y te dé ese corazón compasivo que el mundo necesita allá afuera. Dios quiere entrar a tu vida. Hacen falta buenos samaritanos en este mundo, pero solamente van a ser posible
si es que amamos a Dios con todo nuestro corazón, si le entregamos a Dios nuestro corazón, si nos entregamos a Él por completo, vamos a poder ser ese buen samaritano que el mundo afuera está necesitando. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Y gracias, Señor, porque tenemos el privilegio y la oportunidad de poder, Señor, ser ese buen samaritano que nuestra sociedad y el mundo necesita. La mejor forma, Señor, de predicar de tu amor es siendo nosotros tus manos. Es que nosotros podamos ser ese buen samaritano que atiende al que necesita, que ayuda al que necesita, que está dispuesto, Señor, a dar su tiempo y sus recursos para aquel que lo necesita. Señor, cambia nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón compasivo que tanta falta hace hoy en día. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta celebración en Impacto Cristiano. Estamos seguros que Dios ha hablado a tu vida. Te esperamos el siguiente domingo a la misma hora. Bendiciones.